medio de la asamblea le abrirá la boca, el Señor lo llenará del espíritu de sabiduría y de inteligencia, lo revestirá con un vestido de gloria. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. La Iglesia celebra la memoria de San Atanasio, obispo de Alejandría en Egipto en el siglo IV, doctor de la Iglesia. Con su palabra y sus escritos defendió tenazmente la naturaleza divina y humana de Jesucristo contra la doctrina de Arrio, según la cual Cristo no era Dios como el Padre. Por ello tuvo que soportar persecuciones por parte de los arrianos y ser desterrado en varias ocasiones. Finalmente regresó a la Iglesia que se le había confiado, donde después de haber luchado y sufrido mucho, murió en el año 373. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que eres el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor. Tú que eres el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste de tu obispo San Atanasio un preclaro defensor de la divinidad de tu Hijo, concédenos en tu bondad que, gozando de su enseñanza y protección, crezcamos sin cesar en tu conocimiento y amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga, llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces indujeron a unos que asegurasen: lo hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y viniendo de improviso lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús el Nazareno destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él, y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus decretos. Tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus mandamientos. Instrúyeme en el camino de tus mandatos y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de que Jesús hubo saciado a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó allí que no había habido más que una barca y que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio
donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la orilla del lago le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad por el alimento que perece, no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. Es el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que realizar? ¿Y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy continúa siempre Hechos de los Apóstoles, como hacemos excepto cuando hay solemnidades o fiestas. Y en la primera lectura vimos el otro día lo que era la elección de los diáconos. Y hoy vemos a este diácono, Esteban, lleno de gracia y poder, realiza prodigios, signos en medio del pueblo. Y empiezan lo que son las envidias. Unos cuantos judíos se le encaran y le acusan de cosas que no eran ciertas, pero que así lo interpretaban ellos de esta forma muy típica también de nuestro tiempo, hacer decir lo que uno no ha dicho. O sea, lo que uno interpreta, que cree que con las palabras que dice, pues debería llevar a eso. Acusaciones infundadas. Le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús Nazareno destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Bueno, empieza esta acusación y mañana veremos la respuesta ante la acusación que dará Esteban y el martirio de Esteban, pero eso será ya mañana. Eso pasa muchas veces, que uno predica una cosa y la gente entiende otra. Y es curioso ver esto porque pasa en los dos sentidos. Predicar una cosa y entender la contraria. Y esto pasa, y a veces pues hay acusaciones de este tipo, es que el Mosén dijo esto y no lo dijo. Y a veces al revés, decir una cosa y después te vienen y te dicen: ay, Mosén, me ha gustado mucho esto porque ha dicho esto y lo otro. Yo no he dicho eso y lo otro, pero está mejor lo que han entendido que lo que yo he dicho. O sea que a veces, bueno, el Espíritu Santo sopla para bien, pero en aquellos que van mal dispuestos es el diablo el que sopla para ellos. Y entonces hace entender las cosas al revés, en peor de lo que se dicen. Pero mañana veremos ese martirio de Esteban y la respuesta primero y después el martirio. Mientras que el Evangelio de hoy, que en realidad viene de la semana pasada, pero que por las fiestas que hubo en medio, pues saltamos algunos textos. Estamos la semana pasada unos días y hoy y esta semana iremos viendo este capítulo 6 de San Juan. Y San Juan, que empieza en este capítulo con lo que es la multiplicación de los panes y los peces, y a partir de ahí todo lo que será lo veremos más hacia el final de la semana, pero lo que es la catequesis sobre Jesús mismo, quién es este Jesús, y sobre todo el discurso del pan de vida. Entender a Cristo y lo que es la Eucaristía, aunque todavía falte para que llegue la Eucaristía en la última cena, pero hay toda una explicación previa y que hará que la gente no entienda a Jesús y se aparte de él, eso ya lo veremos. Hoy vemos como después de haber saciado aquellos 5.000, los discípulos
y después de que los discípulos lo vieran caminando sobre el mar, la gente nota que se han ido los discípulos, pero que Jesús no, que se han ido en una sola barca. Los discípulos vuelven al lugar, se van, y cuando llegan a donde deberían ir, a la otra orilla del lago, a Cafarnaún, lo encuentran de forma milagrosa. Llega Jesús antes. Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Y esto se lo dicen no solo los apóstoles, también otra gente que ha ido corriendo para intentar buscarlo alrededor del lago. Y viene el gran problema. Bueno, Jesús, que habla de forma muy dura: no me buscáis a mí por lo que soy, sino porque os alimentasteis. Me buscáis no porque habéis visto los signos. Y aquí hay esa cosa que cuesta entender a algunos. El Evangelio de Juan nunca habla de milagros, habla de signos. Me buscáis por la multiplicación de los panes y los peces, o sea, porque os habéis saciado, pero no por los signos. Lo importante no es el saciarse. En la mentalidad de Jesús es el signo. Ese signo muestra quién es Cristo. Cristo se nos muestra no como haríamos nosotros con grandes discursos filosóficos o teológicos de quién es Jesús, sino lo muestra con esos signos, con ese milagro. Lo que está diciendo es: aquí está todo el poder de Dios, Dios que ha venido a la tierra y se ha hecho presente. Así que mi palabra es palabra de Dios, no la mía, sino la de Jesús, como es lógico. Así que tenéis que trabajar no por el alimento que perece, sino por el que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, lo que os dará Jesús mismo. Y a la pregunta: ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Y eso es lo que muchos pues obvian. No es simplemente hacer el bien y ya está. Yo soy bueno, hago el bien. No. Creer en Él, en Cristo, en el que Él ha enviado. Creer en Él y creerle a Él, las dos cosas. De forma tal que, siguiendo a Cristo, entonces podemos entrar en el camino de santidad que Dios quiere. Cuando intentamos un camino sin Cristo, aunque nos parezca óptimo, bueno y santo, al final nos daremos cuenta de que ahí está el engaño del diablo. El centrarnos en nosotros mismos, en nuestro egoísmo, que es uno de los males inmensos de nuestra sociedad. Hacernos buenos sin Cristo. Ni nos hacemos buenos ni nada. Somos un desastre sin Cristo. Queremos llegar a la senda real, buena para el hombre, solo está en Cristo, porque es el enviado de Dios, en Él está y es la palabra de Dios. Todo eso nos irá llevando a entender más también la Eucaristía, este doble alimento de su palabra y el sacramento eucarístico, que van siempre juntos: palabra de Dios, Eucaristía, como alimento espiritual y real para los hombres de todas las generaciones. Implorando la intercesión de San Atanasio, oremos al Señor nuestro Dios. Por la Iglesia de Dios, para que sea santa en sus sacerdotes, sabia en sus doctores y resplandeciente por la caridad de sus fieles, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las naciones del mundo, que reinen en ellas la paz y la fraternidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que carecen de trabajo o son explotados, que recuperen lo que en justicia les pertenece, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
por nosotros, por los miembros de nuestra comunidad, por nuestros familiares y amigos. Que cuando aparezca Cristo, vida nuestra, recibamos de Él la corona eterna. Roguemos al Señor. Y escucha, Señor, nuestras súplicas, que San Atanasio te recomiendan por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de San Atanasio. Haz que cuantos profesamos su fe íntegra nos aproveche para la salvación el testimonio de tu verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Atanasio, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Félix Fernández y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita, San Atanasio y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastaré para siempre. Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. Aleluya. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar
Concédenos, Dios Todopoderoso, que la verdadera divinidad de tu unigénito, que confesamos firmemente con San Atanasio, por este sacramento nos vivifique y nos defienda siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con vosotros. Que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Regina Celi, letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexi, sicut dixi, alleluia, ora pro nobis te.